Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a este su programa Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural acá en Pontiac, Michigan. Les recuerdo que estamos abiertos a sus comentarios y preguntas a través de la página de Centro Multicultural La Familia. Agradezco como cada semana a Luis Mendieta, que es el encargado de esta radio, por permitirme este espacio para poder compartirle a mis radioescuchas tantos temas interesantes que traemos cada semana. Y bueno, pues el día de hoy, como les había prometido, no sé si recuerden que tuvimos aquí a Lilian Landino. Ella estuvo hace unas semanas hablándonos de la lactancia materna y quedamos de tenerla aquí para hablar de lo que sigue después de la lactancia, cómo podemos complementar la alimentación a nuestros hijos. La presento nuevamente. Liliana es maestra en nutrición humana, es licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos, asesora en lactancia, miembro fundador de Casa Ameyali, que es una asociación civil pro parto respetado, lactancia materna y crianza respetuosa. Es además promotora de la lactancia materna, el destete amoroso y alimentación complementaria. Bueno, pues Lilian, muchísimas gracias por aceptar mi invitación nuevamente. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Lucy, muy bien, gracias. Aquí de nuevo platicándoles ahora de otro tema bastante interesante, yo digo. Claro, y como a todas las mamás que nos escucharon hace unas semanas, estuvimos hablando de lactancia materna, que también estuvo súper interesante, recibí bastante buenos comentarios del programa, Lilian, les encantó, y seguramente esas mismas mamás que tuvieron tanto interés, pues les va a interesar ahora que sigue, ¿no? Así es que, Claro. bueno, cuéntanos qué es la alimentación complementaria. Ok, pues la alimentación complementaria, justo me encanta su nuevo nombre, por así decirlo. Digamos que este término tiene alrededor de 10 años, porque antes lo conocíamos como ablactación, que la traducción en español como tal era destetar. Entonces, se prestaba para justo decir, pues ya se acabó la lactancia materna, entonces ahora tengo que dar lugar a la alimentación complementaria y muy seguramente, pues por la edad, era como leche de fórmula y no. Es alimentación complementaria que vamos a complementar la leche materna. Ojo, la leche materna no le ha pasado nada, sigue siendo igual. Tiene grasa, proteína, hidratos de carbono y muchos nutrimentos importantes. Pero, por ejemplo, en realidad tiene poca cantidad de hierro. Por eso, justo a los 6 meses juega un papel súper importante la alimentación complementaria, porque justo de estos elementos tengo que complementar la alimentación del bebé para evitar esta deficiencia. Siempre hablo, uno de los más importantes es el hierro, decirles que la leche materna tiene una sustancia que se llama lactoferrina, que sí, es cierto, por ejemplo, comparado con la fórmula, puede tener menos cantidad de hierro la leche materna, pero ojo, la lactoferrina es más biodisponible, lo que significa que el bebé lo va a poder asimilar más fácil. Con todo y que la leche de fórmula pueda tener más, pues finalmente este hierro no es tan biodigerible y no es tan fácil de asimilar. Y lo ideal en este periodo es complementar con estos alimentos. Por eso se recomienda iniciar la alimentación complementaria alrededor de los 6 meses. Aunque también aquí quiero hacer como un énfasis porque hay una polémica, más en México, no sé, en Estados Unidos, hay bebés que recomienda el pediatra iniciar a los 4 meses, pero viene como de una recomendación internacional europea del instituto, bueno, no el instituto, la Asociación de Patología y Gastroenterología Pediátrica eh, europeo, justo señala que se puede empezar la alimentación complementaria alrededor de las 17 semanas de vida del bebé, considerando bebés a término de 40 semanas. Entonces, ojo mamás, porque a veces queremos iniciar justo al día 6, un día, quiero iniciar la alimentación complementaria y pues siempre como que los organismos internacionales contemplan en bebés, o sea, con nacimientos saludables alrededor de las 40. Entonces,
podría empezar un poquito más tarde. En realidad, sí tengo que observar, ahorita me gustaría también comentarles de algunos síntomas de que el bebé está listo para. O sea, no como forzar, sino lograr este desarrollo del bebé para que el bebé, pues justamente esté listo en el momento ideal de iniciar la alimentación complementaria. Entonces, sí decirles que estos organismos mencionan que pudiéramos empezar alrededor de las 17 semanas después de contando los 40 días, pero hace el énfasis que es especialmente para los niños alimentados con fórmula. Es decir, estos organismos sí nos dicen, es mejor iniciar con la alimentación complementaria si este bebé está con fórmula que un bebé que es lactancia materna exclusiva. Entonces, si tengo un bebé con lactancia materna exclusiva, sí me puedo esperar alrededor de los 6 meses y esa es la recomendación internacional, por ejemplo, de la OMS. Espérate alrededor de los 6 meses y también ver algunos síntomas o hitos del desarrollo del bebé que me quiere decir que él está listo. Hay ¿Y un cómo, tema muy perdón, cómo te das cuenta que el bebé rápido. está listo? O sea, el pediatra es el que debe de decirlo o tú como mamá? ¿Cómo te Mira, das cuenta? en realidad el pediatra te va a ir mencionando, o sea, bueno, en México es mucho que nosotros tenemos las revisiones casi siempre mensuales, entonces el pediatra como que va viendo que el bebé está listo. Pero si hay algunos síntomas que me empieza a decir que este bebé se está preparando. Ojo, no es la salivación. Muchas veces ya ves que empiezan a salivar los bebés y las abuelitas particularmente, ay, es que ya se le antoja. Y la verdad es que no, la salivación es el previo. O sea, puedo tener bebés de 4 meses que empiezan a salivar y justamente esta saliva me va a ayudar para preparar al sistema digestivo que pueda desdoblar los alimentos. Pero no tiene que ver con el antojo, sino más bien alrededor de los 6 meses voy a empezar a ver un bebé más interesado en la comida. Ojo, soy mamá, entonces no tengo nada con los bebés, me encantan los bebés, pero a veces los comparo un poquito con los cachorritos, lamentablemente, pero de repente los que tenemos cachorritos vemos de que pues se va a caer un trocito de alimento y el perrito nada más está esperando a ver en qué momento para cazarlo. Y lo mismo pasa un poco con el bebé. El bebé sí sigue el objeto mientras yo me lo meto a la boca y lo ve con demasiado interés. Entonces, ese es uno de los primeros síntomas que me dice, aquí como que ya está más interesado en. Número 2, empieza a mantenerse un poco más erguido. Es cierto que hay bebés que de repente no pueden estar completamente derechitos, que se van un poquito de lado, pero esto me va a ayudar mucho a la capacidad, bueno, primero a la masticación. Porque si te fijas, y este es un punto importante para los niños con selectividad alimentaria, si tú te fijas, si tú colocas los pies, intenta un día comer con los pies que no tengan apoyo. O sea, que estén como bailando, como a los niños les cuelgan normalmente los pies en las sillas grandes. Va a ser más difícil controlar y tragar. Cuando tenemos el apoyo de los pies y mejoro mi postura, va a ser más fácil de glutir. Entonces, uno, sí es importante que no tengan el control absoluto del cuello, pero que sí haya mejorado mucho ese control del cuello. Es decir, en bebés que veo que esto va mucho más lento, sí tengo que hacer una revisión con el pediatra. Hay veces que el mismo pediatra me dice, pues colócalo en uno de estos gimnasios boca abajo para que justamente como que se vaya haciendo para atrás y me mejore la maduración del cuello. Esto me va a ayudar a lo que tiene que ver con la deglución. Entonces, esos dos síntomas son súper importantes que yo los esté vigilando. El bebé empieza a tener la capacidad de agarrar con la manita un objeto y poderlo llevar a la boca. Eso habla de la coordinación neurológica. Aquí hay muchísima educación y mucho desarrollo neurológico en el bebé. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos súper sencillo tragar y deglutir. Ya tenemos una capacidad que lo hemos hecho a través de los años, pero la verdad es que los bebecitos no. Entonces tiene que haber un control de mano, boca y ojo. ¿Para qué? Para que le diga a su cerebro, lo puedes agarrar, no a la perfección, se le va a caer y va a regar, pero empieza a haber este control, justamente. Esos son 3 síntomas que son muy importantes en el bebé antes de iniciar la alimentación complementaria. Wow, sí, y me imagino que no todos los niños son iguales, ¿no? Es como hasta los hermanitos, cada bebé, las que tenemos varios hijos, cada bebé tiene su momento, ¿no? No todos son Claro. iguales.
Oye, Lilian, ¿y con qué alimento se debe comenzar? Porque, bueno, yo me acuerdo cuando yo estudié te decían, primero empieza con las verduras o con las frutas y luego ya te dicen que con los cereales. Bueno, a ver, hay toda una controversia. ¿Tú qué nos recomiendas? ¿Cómo debemos comenzar? ¿Cómo es la forma, ¿no? adecuada? ¿Y qué pasos hay que ir siguiendo para ¿Sabes qué? introducir nuevos alimentos? Que sí, antes era como la técnica de, bueno, a los 6 meses inicias con las verduras, a los 7 meses con las frutas, pero hoy sabemos que la capacidad gástrica del estómago del bebé es muy chiquita. Entonces, más o menos es de 30 mililitros por kilogramo de peso. Un aproximado, un bebé de alrededor de los 6 meses se podía pesar alrededor de 7, 8 kilos. Entonces sería una capacidad máxima de 7 onzas. Si eso lo traduces en verdura, no vamos a hacer conteo calórico con los bebés, pero más o menos sería una taza de brócoli. ¿Cuánto aporte de calorías le puede dar una taza de brócoli al bebé? En realidad, pues muy poquito. Por eso, exacto. Y lo que vamos a hacer es ocasionar demasiada saciedad. Por eso, este es uno de los puntos muy importantes porque han cambiado las pautas de alimentación complementaria. Debemos iniciar con 4 grupos a la par. Verduras, frutas, alimentos que nos den proteína, y aquí se dividen en dos, alimentos de origen animal y leguminosa, y luego cereales. Entonces voy a iniciar con los 4 grupos a la par. Sí hay una técnica, yo tengo un curso de alimentación complementaria porque a mí sí me gusta hacerlo como ordenado, ir viendo que el bebé va tolerando, ir progresando, pero sí creo mucho también en la nutrición perceptiva. Hoy hay algo que se le llama justo así, perceptiva, que el niño puede decidir cuánto. Y eso es bien importante que de repente, igual como normalmente estamos acostumbrados a ver los dibujitos de los bebés con alimentación complementaria, pues es con la típica papilla y yo mamá dirijo. Y ahora lo que quiero es que el bebé empiece a integrar sus sentidos. Es decir, el bebé puede llevar a la boca, no importando la técnica, porque ahora estamos muy casados, más adelante creo que les voy a hablar sobre BLW, que es Baby Led Weaning, y hay toda una corriente universal de darle los alimentos enteros haciendo ciertos cortes, lo cual no está mal, pero hay que llevar un entrenamiento y hay que saber qué bebés sí son para ese método y cuáles simplemente podemos trabajar esta percepción y esta exploración sensorial dándole papillas. Entonces, y como siempre cuando doy los cursos les digo a las mamás y a los papás, el que termina decidiendo cómo se va a alimentar definitivamente va a ser bebé. Hay bebés que están más interesados y hay bebés que están mucho menos y que es importante que vayamos como avanzando en estos puntos porque puedo ocasionar deficiencias nutricionales si no voy a avanzar. Entonces, pues sí, Oye, sí, pues básicamente de lo que se trata es de que sí vayamos integrando los 4 grupos de alimento a la par, fruta, proteínas. Las proteínas los voy a tener 2 grupos, de origen animal y leguminosas. Las leguminosas, pues frijoles, lentejas, habas, garbanzo, y las proteínas, huevo, pollo. Queso sí se recomienda, pero alrededor de más pegadito al año, igual que el yogur, por ejemplo, el yogur lo puedo introducir a diferencia de la leche de vaca. La leche de vaca no la puedo introducir hasta que por lo menos el niño tenga un año. Pero el yogur, un yogur natural, ojo, no griego, que no tenga edulcorantes. Griego no, porque tiene 2 veces más proteína que uno normal. Entonces, por eso se recomienda que no utilicemos un griego, sino un natural, un yogur clásico y que no vaya a tener edulcorantes, que no esté endulzado, porque no son recomendados para niños los edulcorantes. Y esto lo puedo dar alrededor de los 11 meses, pero pues sí puedo llevar más o menos como una ciclicidad, decir qué alimentos Oye, sí Lilian, yo tengo introducir. una duda. Por ejemplo, yo cuando, Claro, bueno, en mis épocas cuando yo estudié, pues era así por edades, ¿no? De, como dices, a los sí, 6 meses a verdura, luego a los 7, luego vas con la fruta, y luego al último era la proteína, creo, ¿no? Ahora, ajá. ¿cómo lo haces? Por ejemplo, o lo vas, ¿cómo saber si le cae bien o mal? O sea, ¿tú cómo le darías al niño? Un día le das verdura y en la tarde, o sea, por ejemplo, en la mañana le das verdura o fruta y en la tarde le das el cereal con los frijoles. ¿O cómo Ok. lo haces? ¿Cómo lo tienen Yo que sí, hacer las personas? O sea, ¿como uno por uno yo, o sí. revuelto? Yo recomiendo, digo, esto, los
organismos internacionales te dicen que lo puedes dar revuelto. Yo recomiendo para que llevemos un orden y sepamos, y también entender que pues es un estomaguito nuevo, que solamente le caía leche. Y entonces vas a introducir, siempre les digo, imagínate que te vas a vivir a Tailandia y que se te ocurre comer tal platillo y que lleva curry o que lleva alguna especie que tú normalmente en tu comida no la comes. Yo ya soy adulto, no tengo 15 años, ya tengo 40 y puede ser de que me caiga mal, que me dé una agrura o me dé diarrea, o sea, que me caiga mal el alimento pese a que a lo mejor comí cerdo y normalmente como cerdo, pero pues como era preparado de diferente forma, pues ese día me cayó mal. Imagínate un bebé. Es muy normal que al principio, pues sí, les ocasione un poco de pues problemas gastrointestinales desde reflujo, que los laxe un poquito, que al contrario los estriña. Entonces, por eso yo prefiero que vayamos llevando un orden. La recomendación que yo les doy a las mamás, los primeros días, digamos como las primeras 2 semanas, mi objetivo es llegar a los 4 grupos de alimentos. Entonces, yo selecciono si voy a iniciar con verdura. No hay forma ideal de seleccionar, sino más bien voy viendo el perfil del niño. ¿Qué quiero decir? Un niño que es lactancia materna, me importa mucho el hierro. Entonces, lo que tengo que iniciar es con las proteínas y con proteínas que tengan alta cantidad de hierro. ¿Como cuál me podría ayudar? Como el hígado. Me nos choca el hígado, pero pues la verdad es que el hígado podría ser muy, muy buena opción para este bebé. Luego yo me sigo con las verduras. ¿Por qué? Porque son insípidas. Si tú le das un poco, y recordar que aquí también es este proceso neurológico y sensorial del desarrollo, si tú les das alimentos dulces, que propiamente son dulces, las frutas tienden más al dulzor, son las primeras papilas gustativas que desarrolla el ser humano. Entonces es muy normal que después si le introduces primero fruta, pues igual y sí le va a costar un poquito de trabajo la verdura. Entonces yo acomodo en realidad de verdura, luego fruta o cereal. Esto es indistinto. Y a veces mi marcador un poco es el peso. Es decir, si el bebé no está ganando de forma adecuada el peso, pues a lo mejor sí tengo que iniciar con cereal. Pero son 3 días. También le digo a la mamá, o sea, no nos clavemos. En 3 días, en 2 semanas ya introdujimos todos los grupos de alimentos. Nada más es cuestión de cómo voy a ir haciendo esta exploración sensorial. Y por ejemplo, sí, al inicio se recomiendan 2 comidas, desayuno y comida. Ahora, recordar que son complementos. El bebé no va a comer una cantidad importante de alimento, sino lo que voy a hacer es incorporar dentro de su dieta. Inicio con 2 cucharadas. Yo sí recomiendo que por lo menos le des de 2 a 3 días lo mismo y después agregas. Es decir, por ejemplo, inicié con hígado y con la verdura va a ser chayote. Entonces doy hígado el primer día o los primeros 2 y luego hígado con chayote. Luego me sigo con las frutas y voy a dar pera. Hígado, chayote, pera. El nuevo siempre lo presento solo, no lo combino. ¿Para qué? Para que el niño sepa. Es como las presentaciones Montessori. Diré, esta es pera, entonces la pera sabe así, es de este color, o sea, como que no le hagas combinaciones, preséntala en su forma clásica y después le vas metiendo como, sí, haz combinaciones que de repente se te hagan raras hasta a ti, pera con hígado, el bebé no sabe nada, le da idénticamente si se lleva la pera con el hígado o no. Es su exploración. Lo único es que nosotros empezamos a hacer estas intervenciones como adultos. Ay, no, es que esto no queda, pero el bebé no pasa nada. Y llego por último al cereal. Cuando el bebé cumple 7 meses, debo agregar grasa a su dieta. Recordar que la leche materna y la leche de fórmula son muy ricas en ácidos grasos. Yo recomiendo iniciar con aceite de canola, que en México lo conocemos como aceite capullo, pero empezar con una cantidad bien bajita hasta llegar a media cucharadita y la adiciono a la papilla. Sí, pueden ser 3 tipos de grasa, digámoslo así: aceite de olivo, aceite de canola y el aguacate. Entonces, ¿por qué? Porque voy a encontrar en el aceite de canola triglicéridos de aceite de oliva, ácidos grasos Ay, Lilian, poliinsaturados. se te cortó un Entonces, poquito. voy incorporando gradualmente esta grasa. ¿Perdón?
¿Me escuchas, Lilian? Perdón, Perdón, creo no te que te escucho, perdimos perdóname. un ratito, te perdimos. Me quedé cuando nos estabas hablando de que hay que introducir el aceite ya fuera de aguacate, de olivo, y ya de ahí como que se cortó un poquito. No sé si nos puedas... Perdón, te escucho un poco. ¿Me vuelves a repetir, Lucy, que no escuché? Ay, Perdón. andamos de eso. Eso es lo malo de andar así virtual con personas tan importantes en otros lados del mundo. Lilian está en México, yo estoy en Estados Unidos. Lilian, te decía que te perdí, no se escuchó bien cuando nos comentabas de que hay que introducir aceites. Escuchamos hasta donde decías que agregarle aguacate o aceite de olivo o un poco de la media. Ujú. Dame media cucharadita. Entonces, vamos a agregar aceite de olivo, aguacate y aceite de canola. ¿Y por qué son importantes el aceite de canola o, bueno, voy a decir un comercial, o el aceite capullo, canoli, que se le conoce en México? Porque son triglicéridos de cadena media, que en realidad la leche materna tiene estos triglicéridos. El aceite de olivo son ácidos grasos poliinsaturados, es más rico en ácidos grasos poliinsaturados. Y el aguacate, con todo y que lo podemos introducir como fruta, porque aunque es más rico en grasa que como tal en hidratos de carbono, yo recomiendo mucho el aguacate por el aceite, otra vez por los ácidos grasos poliinsaturados y por la fuente tan importante de vitamina E. Entonces, sí es importante aumentar la cantidad de grasa, más en bebés que noto que les cuesta ganar peso. Entonces, o sea, tengo que ser muy constante. Y los que se van, pero haz de cuenta, como que quieren ir hasta rápido hacia arriba, pues de todos modos necesita su cerebro recordar que el cerebro, pues el 90% es grasa. Entonces, definitivamente necesita estos ácidos grasos para su desarrollo neurológico. Sí, recordarles lo que les decía la vez pasada, la suplementación. O sea, aquí también volvemos a tomar en cuenta el DHA y el EPA, que su fuente principal serían los pescados. Entonces, tampoco es cierto que no debemos introducir pescados, sino más bien debemos introducir dentro de la dieta, de la alimentación del bebé. Ay. Desde chiquitos, porque normalmente antes nos decían que el pescado, había ciertos alimentos que no podíamos introducir hasta que cumplieran un año, ¿no? Sí, y de hecho ahí teníamos como este mito justo de las alergias. Entonces, íbamos a hablar de los 7 alimentos que yo tengo que introducir antes de que el niño llegue al año de vida. Ahí tengo el huevo, los pescados, los mariscos, el, las nueces, cacahuate, almendra y todo eso, la soya y ¿qué me falta? Pescados, mariscos, soya, el trigo se tiene que introducir con todo y que, bueno, en Europa sí hay una cantidad importante de celiaquía, pero eso también tiene que ver un poco este padecimiento, es a nivel genético. Lo introduzcas o no lo introduzcas, el niño que va a tener esta tendencia a tener celiaquía la va a tener. Entonces, es Pero importante, entonces, todos estos alimentos los tienes que introducir sí, antes de que cumplan un año. antes del año, Qué pasa si sí. no lo haces? Lo que pasa es que justo antes creíamos que no lo debíamos de hacer para que no desarrollaran alergias y lo que haces es no sensibilizar. Entonces es más probable que tu hijo tenga alergias. Entonces, sí verlo, por ejemplo, con un tema de gastropediatra, si el niño tiene antecedentes de alergia a la proteína de la leche, porque es posible que tenga reacciones cruzadas, es decir, no solamente reacciona a la leche, sino en general los niños que tienen alergia a la proteína de la leche tienen una tendencia a tener alergia a la soya o al huevo. Entonces, que son una de las proteínas, pues sí, como vitales. En dado caso que sea el diagnóstico, el gastropediatra tiene que decidir en qué momento hacer los retos, pero siempre en algún punto los vamos a tener que sensibilizar, salvo niños que sí han manifestado problemas muy importantes como anafilaxia. Aunque la anafilaxia pues es el 1% de la población con alergias, realmente es baja la probabilidad, pero existe. O sea, no lo tengo que dejar de decir. Y más, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que es uno de los lugares que ha quitado los cacahuates en los aviones por el tema de la alergia. No, O sea, aquí no puedes llevar a la escuela. O sea, aquí es impresionante sí, la cantidad de alergias a los cacahuates. Ni siquiera mis sí. hijos pueden llevar
un lunch que tenga cacahuates porque por tanta alergia que hay acá. No sé si se deba, Exacto. será, porque en México esto no pasa, ¿será que es más genético como lo que decías de la enfermedad celíaca en Europa? Europa. ¿Sabes qué? Sí tiene que ver un componente genético, o sea, de herencia, pero también nuestros protocolos de introducción de alimentos. Entonces, sí se ha visto que ahí en la edad pediátrica, como introducimos hace algunos años, ha tenido un efecto de incremento. Por eso Lo que pasa es se que, oye, cambiaron. perdón, pero es que de verdad la nutrición va cambiando tanto Sí, que lo que te decían un año a los 3 años ya es otra cosa. Por ejemplo, yo cuando estudié, claro que te enseñaban que había alimentos que teníamos que evitar antes del año. Y ahora me estás diciendo claro. que ahora hay que hacerlo antes del año para que no haya Sí, alergia, es todo lo contrario. Pero entonces, exacto. ¿existe algún alimento que no debemos de darle? ¿Hay algún alimento que tengamos que omitir a la hora de Sí, introducir alimentos? sí, por ejemplo, la leche de vaca. La leche de vaca no debes de darla antes del año. Uno, porque la proteína es muy grande y justamente lo que pasa es puede ocasionar microsangrado a nivel renal. Entonces, y también el que expongamos al bebé a este tipo de proteínas me ocasiona que no pueda fijar una buena cantidad de hierro. Entonces, sí es importante que no introduzcamos la leche de vaca antes del año. Entonces, por eso, en dado caso que no estemos con lactancia materna, sí tiene que continuar con fórmula el bebé sí o sí. Sí, en algún punto, cuando cumple un año, podemos hacer como retos. Si lleva buenas pautas de alimentación complementaria, si el niño está comiendo adecuadamente los alimentos que, pues, sí, como que deben de ser, podemos ir quitando la leche de fórmula e ir introduciendo la leche de vaca como tal, como sustituto, ¿de Y acuerdo? entonces, Pero eso es con buenas a qué pautas. edad se recomendaría ya introducir la leche de vaca? Cuando cumple un año, empezamos a hacer retos Poquito, sí, dentro sí, sí entendí de. eso, pero, o sea, es al año y vamos poco a Exacto, poquito. Ok, oye, exactamente. y antes la fresa, yo también me Ah, acuerdo sí. que la fresa, el huevo era así como que fresa, huevo, ¿qué más se decía antes? La leche, obviamente, La, los la cacahuates, miel, la la miel. miel no se debe de dar, uno, porque pues es azúcar, ¿no? Entonces, y de hecho no exponemos a los bebés a los azúcares antes de los 2 años, pero también porque puede contener bueno, una toxina que puede ocasionar botulismo, parálisis en los niños. Entonces, antes del año no debemos de dar miel. Eh, ¿Qué más? La fresa es completamente un mito en cuanto a que pueda ocasionar alergia. Pero ojo, la fresa, al igual que el cerdo se puede dar en bebés, puede ocasionar cisticerco, pero dependerá mucho como de su producción, de otros factores. Por ejemplo, la fresa, si das de huertos ecológicos de esta forma, puede ser una muy buena opción exponerlos. Los cítricos también teníamos muy metidos que los cítricos no, y sí se pueden dar los O sea, cítricos. básicamente Entonces, podemos solamente darle con un. todo excepto leche Sí, de vaca, miel sí, y paulatinamente, ¿no? O sea, como irle dando probaditas y luego de uno por uno y luego podemos quizás sí, pero sí mezclarlos. es importante. Ajá, el cómo mezclarlo, el que sean alimentos no industrializados, o sea, preferir, y eso dependerá mucho de mi biodisponibilidad. ¿Qué quiero decir? Hay países que, por ejemplo, las frutas no están biodisponibles, no están tan disponibles todo el año. Entonces, tengo que priorizar con las que tengo ahí, ¿no? Entonces, con las que tengo ahí y también como que, pues, que no estén envasadas principalmente. Entonces, para quitar como estos filtros. Claro. Oye, Lilian, y ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, una duda que a todas las mamás nos surge. Nosotros, yo creo que todas las mamás quisiéramos que comieran los niños todo, ¿no? Espinacas y brócoli, pollo y el hígado. Pero ¿qué pasa si a mi hijo no le gusta algún alimento? Esa es Ok. una pregunta que todas nos hacen. Bueno, primero que nada, decirles que antes del año el bebé conoce el mundo a través de la boca. Entonces, esa es su forma en que descubre el mundo. Entonces, realmente un bebé que antes del año como que te está manifestando que algo no quiere, es normal también que escupa, que saque la lengua y que haga algo como una arcada, así,
como que si se les tuviera, o que tenga este reflejo, me faltó decir dentro de los hitos del desarrollo, cuando empezamos la alimentación complementaria y empezamos a darle, y él solito se mete el objeto a la boca y hace una arcada, como si lo fuera a expulsar, este es un reflejo primitivo. Es decir, en bebés de 4 meses está muy presente. ¿Por qué? Porque lo que me hace es prevenirme de la asfixia. Entonces, mi cuerpo no está todavía preparado para, en bebés que los pongo a los 4 meses y todavía está muy presente la arcada, hay que esperar. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo me voy dando cuenta que mi hijo de plano no quiere? Sabemos que lo que debemos de hacer es presentar al menos 10 veces el mismo alimento. Por eso a mí me gusta mucho llevar una ciclicidad. ¿Por qué? Porque como yo te dije, voy a introducir, por ejemplo, empecé con el hígado, pero si lo multiplico por 3 días y por 4, pues ya se lo di 12 veces. ¿Sí me explico? Es en base a la frecuencia que voy a mejorar que él me lo tolere o no. En niños que desde bien chiquitos van teniendo este tema, generalmente tiene que ver con selectividad alimentaria o con retos en la alimentación. Es decir, en un futuro pudiera ser que sea un marcador. Y esto tiene que ver con sensibilidad sensorial. Entonces son niños que tengo que poner más atención, es decir, a más estímulos, ponerlos, por ejemplo, con el espagueti, que lo amasen, o sea, no nada más dedicarnos a que la comida, para que el niño pueda comer y sienta ese placer, tiene que ser una sensación linda. O sea, cuando yo lo siento a la hora de comer, no es de, a ver, ándale, sí, come, a ver, te engaño con el celular y ahora el avioncito. No, eso no va a funcionar. Lo que tenemos que hacer es que logre tener una muy buena comunicación con alimento para que lo permita deglutir y para que lo disfrute. ¿Y cómo lo voy a hacer con un niño? A través del juego. Entonces, con estos chiquitos, justamente este momento tiene que ser un momento como ideal. Por ejemplo, cuando van estando un poquito más grandes, que van teniendo 2 años, yo recomiendo mucho en las mamás con los niños que tienen problemas en la alimentación, que hagan burbujitas. Entonces, como que, y eso me ayuda como para darle tiempo, el tiempo de la burbujita, después nos lavamos las manos, vamos por nuestro plato y nos sentamos. Entonces yo le voy dando como una rutina que me va ayudando que poco a poco este niño lo vaya correlacionando con algo positivo, ¿no? Entonces, sí decirte que, pues, ¿cómo le puedo hacer para que coma de todo? Exponiéndolo. Exponiéndolo no significa obligarlo, sino no dejar de quitar del plato, porque muchas veces con los niños más grandes pasa todo eso, ¿no? O sea, ya no quisieron las espinacas, entonces nunca jamás en la vida les doy espinacas y ya que yo como mamá digo, es que a él no le gustan las espinacas. Entonces, pero no le doy esa chance que por lo menos lo tolere en el plato y por lo menos por la exposición, por la costumbre, poco a poco lo vaya intentando, ¿no? Claro, no, súper importante, poco a poquito, ya a veces un día les gusta, otro día no les gusta Ah, y es claro, como, no siempre, no es como exacto. los libros nos los dicen, o sea, igual y un día les gusta y al Sí, otro día ya no les gusta, ya es sí, mis hijos mayores, ¿eh? No creas que nada más con bebés. Pero bueno, sí. Lilian, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, de verdad qué interesante tema, súper, súper interesante. ¿Qué te parece si nos das tus datos para que las mamás que nos están escuchando puedan seguirte o contactarte si tienen más dudas? No sé si Claro que tengas tus sí. redes sociales o algún teléfono o un Sí, mail. claro que sí. Me pueden encontrar en Facebook o Instagram como nutrióloga Lilian Ladino. También me pueden buscar en Casa Ameyali. Entonces, Ameyali con Y y doble L al final. Muy bien, pues ya ¿Sale? lo escucharon. Contacten a Lilian por si tienen alguna duda. Ella es experta en lactancia materna, alimentación complementaria. Y bueno, Lilian, pues de verdad muchísimas gracias. Nos encantó tenerte aquí en Balance y Sazón. Muchísimas gracias. Esperemos tenerte nuevamente, que de verdad es un privilegio tenerte aquí para que nos hables Gracias. de estos temas tan interesantes. Y bueno, pues yo también me despido, le paso los micrófonos a Luis, pero antes les recuerdo que aquí los espero cada lunes a las 11 de la mañana, que es horario del este, horario de Michigan. Y recuerden que hay que disfrutar de la vida y de la alimentación, porque la salud tienes que tener
como todo en esta vida, un balance, pero también vivir la vida con sazón. Así es que bueno, espero que lo que hemos compartido el día de hoy les haya sido de mucha utilidad. Y pues aquí los espero próximo lunes. No se olviden. Aquí los vemos. Hasta luego. Bye.